presento, mi nombre es Giselle Yuritsi Pérez Rodríguez, soy egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, tengo una especialidad en Comunicación Política, también soy egresada de la Universidad Pontificia, donde realicé una especialidad en Arte Sacro, tengo un diplomado por la Facultad de Arquitectura en Historia del Arte y también otro diplomado en Historia del Arte Sacro, igual por la Universidad Pontificia. Mi formación ha sido en el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo en los aspectos de la filosofía política y la sociología. Entonces creo que igual lo van a ver y está tal vez muy marcada esa influencia, aunque también quiero dejar claro que lo que yo les presente son mis perspectivas y cómo he ido yo aprendiendo e interiorizando la historia del arte, para que ustedes no se queden con eso, para que ustedes las dudas que surjan puedan investigarlas más o puedan debatirlas o puedan ustedes sacar sus propias conclusiones de lo que aquí hablemos. Igual si ustedes no están de acuerdo con algo o si ustedes no tienen como la misma concepción, me gustaría muchísimo que lo comentaran y sobre todo que pudiéramos como dialogarlo, ¿no? Porque siempre en esa apertura es como construimos conocimiento y finalmente la construcción del conocimiento creo que es lo que nos hace capaces de volvernos comunidad. Y finalmente, pues creo que EPEC es una muestra de eso, de hacer comunidad, de hacer comunitas, como diría Roberto Espósito. Entonces, pues me gustaría iniciar. Les voy a compartir la pantalla para que podamos ver una presentación que les preparé, porque finalmente vamos a hablar de arte y el arte no se puede aprender si no es viento. Entonces, aquí también quiero dejar en claro como esta capacidad de ver, de observar, que nos abramos y sobre todo como esta parte de eliminarnos de prejuicios, ¿no? Es muy importante para mí señalar eso en el arte, porque el prejuicio siempre va a ser una capa que nos va a imposibilitar cualquier acceso o cualquier forma de acercarnos al otro. Y el arte siempre va a resultar una apertura al otro. Entonces, pues esa sería como mi sugerencia, que intentemos eliminarnos de prejuicios, que a veces es muy difícil, pero es muy necesario para poder acercarnos al otro. Entonces, bueno, voy a proceder. Bueno, decía, mi nombre es Giselle, me pueden decir Gis, me pueden decir Gigi, me pueden decir como ustedes quieran. Bueno, pues mientras, para no demorarnos más, voy a comenzar a hablar. En esta primera parte, pues no es como tan necesaria las imágenes, pero pues primero como la pregunta de apertura, ¿no? ¿Qué es la historia del arte? ¿Qué implica la historia del arte? Y respecto a esto, pues primero es como, me gustaría dejar en claro que desde el propósito de este curso es poder establecer los vínculos con las manifestaciones artísticas y su significación desde el ámbito estético y sensible, sobre todo pensando en el contexto histórico y el pensamiento de cada época. Nuestro recorrido va a ser un poco, no quiero decir apresurado, pero creo que sí va a ser como muy vamos a tener como que abarcar como partes esenciales, porque si no, o sea, necesitaríamos como un curso por cada parte de la historia del arte cristiano, ¿no? Este curso lo dividí en 5 momentos. El primero, que es lo que vamos a ver esta sesión, que va pensado más como a plantear qué es el arte cristiano, a inducir como las reflexiones sobre la representación de Dios, y sobre todo qué implica la historia del arte ligada con la historia del arte religioso, que es un primer vínculo que me parece muy necesario para que podamos aprender respecto al arte cristiano. Ya pude compartir esto. Listo, genial. Ya, para no sentir que hablo y ustedes no tienen algo para ver. Bueno, en esta parte, en qué es la historia del arte, me gustaría pensarlo también como en un concepto desde el arte. A veces creo que una de las preguntas que más nos hacemos cuando nos acercamos a este universo, el universo de lo artístico, es pensar qué es el arte, quién decide lo que es arte y lo que no, porque son conceptos sumamente conflictivos y son conceptos que han ido cambiando o cuya concepción ha sido aprendida en diferentes momentos históricos. Entonces, en la primera pregunta, en ¿qué es el arte?
No sé si a alguno le gustaría decir qué es lo que entiende por arte, qué es el arte. Es una pregunta compleja, ¿no? Es una pregunta incluso que podría resultar medio tramposilla, ¿no? Bueno, Bueno, no sé sí, si ese es un medio a través del cual se transmiten o expresan ideas, pensamientos, este, y escribimos lo que va aconteciendo. Entonces, eso para mí sería, y lo que expresa además en cuanto al hombre, a lo que es la historia del hombre, pero también el arte, la cultura, la arquitectura, la música. O sea, de hecho, pues son las diferentes ramas del arte. Ajá, entonces para mí sería pues un medio a través del cual expresa la humanidad, sus pensamientos, sus ideas, y pues nada más, en general. expresión de la humanidad. Lo que dice Emma es muy importante y creo que en eso podemos entrar como gran parte de lo que aprendemos y entendemos por arte. Igual, si yo les pregunto como la etimología del arte, a veces es como más fácil contestar como ciertas definiciones desde la etimología, ¿no? Etimológicamente a veces resulta como un poco más fácil o accesible poder responder este tipo de preguntas. Y ahí es aquí donde va como la diferencia, ¿no? Entre lo que es una definición y lo que es un concepto. Porque una definición siempre va a implicar delimitar, mientras que el concepto es algo más abarcativo, algo más complejo y que puede surgir a partir de diversas construcciones. Pensando en la definición del arte como desde su etimología latina, que es ars, que tiene el fundamento en la palabra tecné del griego, pensamos el arte como una habilidad humana, una habilidad en la que el arte se define, en esta parte de definición, como una técnica. Y aquí lo importante es pasar de esa parte de la definición al concepto, es decir, pasar de la técnica a la expresión de un mundo sensible, a la expresión de una complejidad. Si pensamos la técnica como una parte de habilidad, de herramienta humana, es pensar en una parte de aquello que es opuesto a la naturaleza del ser humano. Y precisamente por eso es que el arte trata de reivindicar esa naturaleza y regresar al hombre a esa parte de la naturaleza. Es decir, yo los quiero invitar a que en este curso pensemos el arte como una forma de regresar a aquella naturaleza que se nos fue arrebatada por el hecho de ser humanos. Y con esto no quiero expresar que vamos a poner el arte en un ámbito muy elevado. Eso para mí también es otra cuestión súper importante que debemos entender. Y con eso paso a la siguiente diapositiva, en el que quiero invitarlos a, no sé si a alguien le gustaría leerla en voz alta. Yo, el arte con A mayúscula no existe, pues el arte con A mayúscula tiene que ser, por esencia, un fantasma y un ídolo. Ernest Gombrich. Gombrich. Así es. Ernest Gombrich es un historiador del arte. No comparto muchísimo sus ideas ni su perspectiva del arte, pero en su libro, que es un libro fundamental de consulta para la historia del arte, que lleva ese título, Historia del Arte, por Ernest Gombrich, en su introducción, en unas páginas más adelante, tiene esta frase: el arte con A mayúscula no existe. ¿Por qué refiere que el arte con A mayúscula no existe? Porque siempre pensamos el arte como un ente súper elevado e inaccesible, que solamente una élite o solamente ciertas mentes súper intelectuales pueden acceder a él, ¿no? O un ámbito como que implica muchísima parte intelectual para poder atender como su complejidad. Y no es así, porque si lo pensamos así, es estar hablando de un mito fantástico en el que el arte es algo elevadísimo, cuando a lo que acabo de referir anteriormente, es muy humano, y es tan humano que incluso puede ser como esta parte fundamental de la filosofía en el ámbito estético, en el que nos intenta regresar esa parte de la naturaleza elevada a la que hemos sido, de la que hemos sido despojados. Esta pregunta me parece muy importante porque es también pensarlo desde diferentes lenguajes. La necesidad de expresar el campo sensible
es siempre esa necesidad por comunicar, esa necesidad por hacer tangible aquella parte que no entendemos del mundo. Y a partir de esto, creo que si seguimos elevando el arte o seguimos pensándolo como un ente lejano a nosotros, vamos a seguir poniendo ese velo y esa capa de imposibilidad que nos va a permitir acercarnos en un contacto piel a piel, por decirlo de alguna forma. Utilizo este término piel a piel porque, como les decía, para mí es muy importante el cuerpo. Y a veces se nos olvida como esta parte fundamental de tocar, esta parte fundamental de poder ser a través de los objetos, no solamente, sino con los objetos. Lo que también me gustaría dejar parte como en lo que refiere a Ernest Gombrich, es el hecho de pensar las formas de ver el mundo en mundos posibles, ¿no? Que podamos aprender el mundo a través de otros mundos, porque el arte siempre va a ser universal y atemporal. Igual tenemos una visión muy occidentalizada de lo que es el arte y eso nos ha cohibido o obstaculizado incluso de aprender desde nuestras propias cosmovisiones. Para ello, me gustaría primero dejar como en claro, antes de adentrarnos más como a esta parte del curso, y acerca de las formas de ver el mundo y los mundos posibles, una diferencia esencial entre lo que es arte religioso y arte sacro. ¿Por qué voy a hacer esta pauta antes? Porque para aprender el arte cristiano que se inserta en estos dos ámbitos, del arte religioso y el arte sacro, debemos comprender las concepciones de estas dos ideas. Porque muchas veces son usadas como sinónimos. A veces cuando hablamos de arte religioso nos estamos refiriendo a arte sacro, o a veces nos hacen pensar en el arte sacro como el arte religioso, y no precisamente es así. Entonces, en esta primera acepción del arte religioso, les puse 3 imágenes, se los voy a sacar para que puedan apreciarlas mejor. La primera es un códice budista de Nagakyo, Tokio. Bueno, ahí es donde se encuentra. Es anónimo y narra la historia del Sakyamuni Buda. Esta parte, este códice me parece precioso y aparte tiene está muy ligado a la concepción cristiana de la resurrección. ¿Por qué? Porque lo que expresa este códice es el hecho de que cuando Buda muere, su madre está plenamente desconsolada, obviamente el dolor de la madre ante la pérdida de un hijo. Entonces él, al ver el dolor de su madre, resucita para consolarla y dar un último sermón acerca del paso de la vida y la muerte. Y con ello poder llevar a la madre a esta idea de la tranquilidad a través de estas últimas palabras. También presento el libro de Thoth. Aquí se puede ver al dios Thoth. Esta es una reestructuración de cómo se vería el libro a color, porque igual esa es otra parte importante. O sea, hay que intentar pensar el arte, llevarlo a cómo se veía en las diferentes épocas y manifestaciones históricas. Ahora vemos nosotros ruinas en Chichén Itzá, en Teotihuacán, como entes grises, monumentales, sin color, sin vida, pero en su momento fueron fuentes importantes de significación y ello implica siempre el simbolismo a través del color, de los mensajes que se han ido perdiendo. Entonces, este es el libro de Thoth, también en Egipto, obviamente su concepción es anónima, y por último, el libro de los reyes, o también conocido como Shahnameh, que es del arte islámico. Este es un poema persa ilustrado, tiene orígenes a finales del siglo XVI aproximadamente, esta representación, pero el Shahnameh es del siglo XI aproximadamente, el poema persa. ¿Por qué les pongo estas imágenes? Obviamente ya referimos a que hablan a un ámbito del arte religioso. Sin embargo, a veces, aunque pensemos en lo religioso, siempre pensamos como en estas religiones tradicionales, ¿no? El budismo, el islam, el judaísmo, pero por eso también puse esta parte del libro de Thoth de Egipto. Para mí es muy importante que pensemos el arte religioso como un arte inspirado, centrado y referido en esta idea y concepción de lo divino.
cuya cualidad, y esto es muy importante para remarcar la diferencia entre arte religioso y arte sacro, es la cualidad de su narrativa. Es una narrativa. La narrativa del arte religioso es una narrativa de lo sagrado. ¿Y a qué me refiero con esto? A pensar que todo arte de lo que hablamos tiene su concepción en esta idea de lo místico, aquello que está más allá de nosotros. Y a través de esta narrativa de lo sagrado es como expresamos nuestro amor, nuestra devoción o nuestra sensibilidad a ese ámbito inaccesible de lo místico. Pensándolo así, todo origen, más bien, yo partiría de decir que el origen mismo del arte tiene esta concepción de carácter religioso. Si pensamos en las cuevas de Altamira, en las manifestaciones de arte rupestre y este carácter de concepción acerca de lo sagrado, siempre nos va a remitir a esta idea de la religión. La religión pensada como esta idea de religar al humano con lo sagrado, de religar. Por eso es para mí muy importante, y creo que ya lo mencionaba Nayeli, el hecho de señalar que a veces tenemos como este prejuicio de no somos muy religiosos, pero es importante ver como esta diferente perspectiva, porque finalmente el fundamento y el origen del ser humano tiene su concepción en esta parte de religar y ver la parte religiosa por esa búsqueda del ser. Por eso también recalco, es muy importante como pensar que el arte es quizá lo más cercano a la filosofía del mundo tangible al mundo sensible. Bueno, no sé si queda alguna duda acerca de qué se entiende por arte religioso, o alguien tiene algún comentario. Bueno, si no, continuamos con... Es que no puedo ver el chat. Bueno, mira, a mí me encantó esa definición que diste al final, que es la vinculación de la humanidad, sí, del ser humano con la filosofía. Finalmente la filosofía es la que, pues así lo entiendo, porque ni soy filósofa ni soy teóloga, yo soy contador público. Entonces yo entiendo la sensibilidad desde la raíz, a través de la filosofía, y luego con esta vinculación que tú le acabas de hacer, porque así lo siento. La historia y el arte principalmente es como la manifestación de la sensibilidad de la humanidad en general. Entonces me encantó esa definición, gracias. No hay de qué. No. Yo quisiera comentar o preguntar algo. Sí, Este, sí, este, eh, nosotros al estar frente a este tipo de expresión de lo religioso que es el arte, este, eh, supongo que tendrá incluso algún tipo de metodología para acercarse a su estudio. Mi pregunta es si eso es así, porque porque de por sí el estudio de lo religioso tiene, tiene digamos, ciertas dimensiones particulares, ¿no? Teológicas, de estudio bíblico, etcétera. Ahora, cuando se expresa a través del arte, puede ser como una herramienta, incluso se me ocurre, estoy pensando en voz alta, una herramienta de la teología. ¿Esto ha sido así o se puede pensar en esos términos? Ahora, y más allá, la historia misma, la historia como disciplina también tiene sus propias metodologías. Entonces, digamos, estamos metiendo aquí como tres tipos de disciplinas, así a ojo de buen cubero es lo que veo, ¿no? La cuestión del arte, la cuestión del estudio de lo religioso o de las narrativas de lo sagrado y de lo divino, y la cuestión histórica, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque fíjate que, bueno, vi un documental hace unos días que me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante.
era de la arqueología del mundo bíblico. Entonces, en esa investigación que se hace, que es como de 4 capítulos, que a lo mejor ahorita se los puedo compartir, pues resulta que estaban buscando se hacían la pregunta de si es real la existencia de Abraham o no en función de los vestigios arqueológicos, ¿no? ¿Fue verdad la existencia de Abraham? ¿Fue verdad la existencia de David? ¿Fue verdad la existencia de Saúl? Etcétera. Como concentrándose a lo mejor en algunos libros históricos. Y pues lo que dicen esos arqueólogos es que en términos de la evidencia arqueológica que hay es que no se puede decir que es como está en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando tienes elementos de ese tipo, lo que pasa es que se genera una narrativa distinta a la teología, a la historia bíblica, a la teología como, por ejemplo, la teología del desierto, ¿no? Que existe muchísimo, ¿no? Por parte de muchos cristianos, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, regresando a mi pregunta original, ¿existe algún tipo de metodología específica de la historia del arte religioso que permita profundizar después en cuestiones teológicas? Bueno, Sí. Bueno, parte de esta pregunta es como, en primera parte, lo que referías al fundamento, necesariamente siempre va a tener como un fundamento religioso en el ámbito de escritos, ¿no? Partiendo como de, incluso desde el libro de los muertos, de los egipcios, o los códices sagrados, ya pensándolo como en las culturas mesoamericanas, siempre parten como de esta parte de la escritura, porque ahí hay una parte importante de la memoria a la que también voy a alegar después, incluso el título del curso en esta frase de George D.T. Uberman y esta parte de pensar el cristianismo como memoria actuante es el hecho de un registro vivo, ¿no? Entonces, sí existen como un fundamento en cuanto a libros, en cuanto a las bases de cada cultura. Me gusta pensarlos como cultura, no como civilizaciones, porque ahí también es como otro conflicto conceptual. De la historia del arte, tendríamos que partir desde Mesopotamia, que es lo más cercano y tangible que tenemos, pero vaya, respecto a esto, hay un libro que Juan Plazaola escribió, que es acerca de la historia del arte cristiano, y esa parte es como metodológicamente lo que más accesible tenemos para atender en cuanto al arte cristiano. En cuanto a las otras formas de arte religioso, sí es como súper conflictivo en el sentido de que por eso requieren como grados de especialización, porque cada cultura es sumamente compleja. Yo ahorita mi especialización va en esta idea del arte sacro, del arte religioso, es como lo más cercano que tengo, pero igual en esta carpeta Drive les compartí, bueno, ya agregué algunos libros que van a poder tener acceso para acercarse como a estas diferentes perspectivas y estas otras formas de arte, ¿no? De arte en estos otros ámbitos. Por ello, igual al final les dejaré como ya todos los enlaces y ya si dices, si ustedes quieren compartir, creo que habilitaré esa parte para que ustedes también puedan incluir archivos y se vuelva como una carpeta compartida en la que pues podamos tener acceso a estas diferentes eh, referencias bibliográficas que son fundamentales, ¿no? Y siempre muy enriquecedoras. Entonces, bajo esta perspectiva centrada en mi campo, por decirlo así, puedo recomendar ese libro que ya se lo subí en la carpeta y sobre todo en el fundamento litúrgico. Y esta parte es muy importante porque con eso voy a lo que Daniela ya planteaba acerca de el arte sacro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y hablamos de una narrativa en cuanto al arte religioso. Por eso insisto que los escritos son fundamentales, los escritos en cuanto a cosmovisión de cada cultura, porque esa narrativa es lo que permite expresar el arte religioso, ciertos pasajes, como se los mostraba aquí, que es la predicación de Mahoma, que es el único ente del arte islámico que puede ser representado porque fue humano, Mahoma, porque la representación de Dios es también
algo que vamos a discutir más adelante, pero es todo un tema acerca de cómo se representa a Dios, ¿no? O esta parte de representar a Buda, también en un pasaje, siempre el arte religioso debe pensarse como un arte ilustrativo de los pasajes o de ciertos aspectos. También les incluí la imagen de los orantes. Esta imagen me parece sumamente preciosa. Bueno, lo que implican los orantes los orantes tienen, es todo un tema iconográfico de que también tengo que definir. Creo que vamos a partir de esta metodología para aprender el arte cristiano, la metodología. Y esta metodología nos acerca a pensar esta idea de los orantes como estas manos, estos seres que en esta posición, ya sea como con las manitas aquí, en signo como de plegaria, o las manitas arriba, que también es como otra representación muy significativa, es esta idea de la alabanza y el signo de acercamiento hacia el creador, ¿no? Hacia el creador, los creadores, dependiendo de la cosmovisión. Estas imágenes son las Budeas de Mesopotamia, son de Budea de Mesopotamia, y datan de 2520 a.C. aproximadamente, y pues son muy similares a la forma en que nosotros concebimos la oración, ¿no? Y esta parte como de religar como todos estos aspectos similares y trascendentales acerca de cómo vemos el signo de plegaria, me parecen también como fundamentales para poder pensar en esa idea del acceso a lo sensible. Y ya respecto a esto, y algo que Daniela estaba muy interesada, lo veía aquí en el chat, era pensar cuál es la diferencia entonces del arte religioso con el arte sacro. Y para ello, pues pasamos a la siguiente diapositiva, en el que les presento igual otras imágenes. Empiezo con el Chacmol, ya muy conocido. También el templo de Artemisa en Efeso, en la que fue la ciudad de Efeso, en Turquía. Y la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Aquí me centro principalmente en la figura del baldaquino de Bernini. Ustedes podrían decirme, así a simple vista, sin leer lo que ya escribí, aunque no les di oportunidad, pero podrían decirme como qué caracteriza estas figuras de las otras que ya vimos. O sea, como, ¿cuál podría ser como una diferencia? O sea, ambas hablan de temas religiosos, pero ¿cuál podría ser como su fundamento? Puede ser que en esta segunda sí está como involucrada un ritual, como un culto o algo así. Efectivamente. Y esa es la parte más importante. Creo que fuiste tú, Emma, ¿verdad? No, fui Bueno. Nayeli. No, yo creo que Nayeli. Nayeli, perdón. Ay. Ok, pues sí, así es. La parte importante de estas imágenes es que estas son dedicadas y edificadas para el culto y la ritualidad. El arte sacro es también un arte inspirado, centrado, pero sobre todo en el valor para el culto de lo divino. Y este debe atenerse y manifestar principios básicos que son expresados bajo la religión en la que se fundamenta. Y esto va un poco más ligado a lo que ahorita mencionaba Emanuel. Quiere decir que aquí sí tiene que haber una construcción teológica. En el caso del cristianismo, ya lo vamos a ver, su fundamento es litúrgico. Y esas son como las pautas y las normativas bajo las que se construye el arte sacro. La cualidad es la ritualidad hacia lo sagrado, como ya les mostraba, porque puse el chacmol, porque el chacmol, también conocido como jaguar sangrante, era esta pieza en la que se ponía, que se encuentra en Chichén Itzá, en la que se ofrendaban los sacrificios, ¿no? Sobre sus manitas, esta parte, esta posición en la que está. Ay, ya me quito. En esta parte, ¿no? Aquí se hacía el ritual sagrado para las ofrendas. En el templo de Efeso, que era el templo dedicado a la diosa Artemisa, también había estas como cualidades de carácter ritual acerca de las manifestaciones griegas, ¿no? Y por último, pues el que más tenemos, el más cercano a nosotros por la religión y por el contexto, pues es el aspecto ritual de un altar, ¿no? El altar religioso. Entonces,
hago como la recapitulación breve. La diferencia entre el arte religioso y el arte sacro es que el arte religioso atiende a una narrativa acerca de la divinidad y el arte sacro, brevemente, pues está más enfocado hacia lo que es el culto a esa divinidad. Implica el carácter ritual y sobre todo si contiene un fundamento religioso expresado. Hay normas para poder seguirlo. Y bueno, en el caso del arte cristiano lo vamos a ver más como en este aspecto del Concilio Vaticano II, que es, por último, la última normativa, por decirlo así, que expresa cuál es el carácter del arte cristiano dentro, claro, de la religión católica. Por eso el arte sacro, pensándolo en el cristianismo, tiene como su fundamento en el catolicismo. Es difícil encontrar arte sacro porque las otras partes o segmentos del cristianismo no expresan esta parte de la ritualidad y el culto. Ya abordaremos un poco con mayor profundidad en eso en las otras sesiones, pero sí, esta es como la principal y esencial diferencia. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguien tiene dudas respecto a esto antes de pasar a lo siguiente. Oye, pues yo con esta última parte que dices del arte sacro que tiene como fundamento en el cristianismo, porque habla o porque pone la base de lo ritual, ¿no? ¿Ahí qué diferencia con las otras religiones prehispánicas o demás que sí tienen énfasis en lo ritual, ¿no? En estas partes. No, ok, o sea, el arte sacro existe en las diferentes religiones, por eso ponía el ejemplo del chacmol, porque fue una forma de arte sacro porque estaba dedicado al culto, a la ritualidad, igual que el templo de Efeso edificado a Artemisa. Lo que yo me refería es que dentro de las concepciones del cristianismo, dentro de estas vertientes, o sea, el arte sacro es principalmente, se halla principalmente fundamentado dentro de la religión católica. ¿Por qué? Porque las otras sectas o vertientes del cristianismo no practican esta parte del culto o la ritualidad. Como les mencionaba, es algo en lo que voy a profundizar más adelante, para que igual como primero podamos ver las vertientes, porque antes de esto hay que tener algo súper importante, que es una llamada y conocida guerra, la guerra iconoclasta, y para eso pues es como sentar las bases y porque está como esta diferencia dentro del mismo cristianismo acerca de la concepción del arte sacro. Pero sí, definitivamente, en otras religiones, en otras culturas tan antiguas existió un arte sacro que obviamente ahorita ya no existe, como es los sacrificios humanos en Chichén Itzá o en Templo Mayor, pero tienen esta ritualidad, esta parte de ritualidad y de culto. Incluso cabría mencionar como el hecho de que dentro del arte sacro hay una parte que incluso se va perdiendo la sacralidad del arte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno de los museos que contiene mayor arte que en su momento fue sacro es el Museo del Virreinato, en el que podemos encontrar custodias, se pueden encontrar ornamentos que se usaban para la liturgia y obviamente en esa concepción de edificarlos para el culto fueron pensados como arte sacro, pero dado el paso del tiempo y no quiero decir desuso, pero más bien han perdido esa sacralidad porque ya no están dedicados al culto, sino por el hecho de que han sido, por el momento lo pondré en estas palabras, pero han sido como ya profanados por la mano del hombre y solamente sirven para la exhibición. Entonces, respecto a esto, hago como el paréntesis, igual algo que vamos a tocar en la sesión próxima es el valor del culto y el valor de la exhibición, por lo que les voy a dejar como una tareita pequeña. No es una tarea, es para que ustedes puedan profundizar más como en las ideas y no se queden con lo que yo les digo. Dentro de esa carpeta Drive que ya les armé, les voy a pedir que lean un texto de Walter Benjamin acerca del arte de culto y el arte para la exhibición. Al final igual les hago las especificaciones de esto, pero solo de paréntesis para que podamos abordarlo en la discusión y como que tengamos un poco más de debate.
Bueno, respecto a esto, quiero pasar como a esta frase de Matthias Geritz, que es un arquitecto, escultor, poeta alemán, nacionalizado mexicano. Llegó a México como refugiado después de haber vivido pues esta parte del nacionalismo nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta frase que dice: se reconoce la obra de arte por su vida propia. La obra de arte que no tiene vida no es una obra de arte. ¿A qué le suena esta frase? Se tiene que expresar. Bueno, voy a hablar. Ya entiendo que al final el arte tiene que expresar algo. Bueno, yo entiendo eso cuando se refiere a que si no tiene vida, un arte o un dibujo o una pintura que no expresa algo, pues para mí no es arte, no sé, es mi opinión. Ok, perdón, acabo de leer el mensaje de Daniela. Antes de partir con esto, sí me gustaría como responder a lo que escribió. Por si no pueden leerlo, dice: yo quisiera saber si el arte sacro considera a estos objetos como sagrados en sí mismos o siguen siendo representaciones de lo divino. Ese aspecto es muy importante bajo el fundamento de qué es la sacralidad del arte. El objeto no es sagrado como tal, pero está dedicado y edificado y pensado para atender a lo sagrado. Por lo tanto, tienen un valor de mayor cultualidad, en el que presentan como sí un grado elevado pensando en la misticidad, ¿no? ¿Siguen siendo representaciones de lo divino? Sí son representaciones de lo divino, como el arte religioso, pero insisto, bajo este grado de que van a contener lo sagrado o van a llevar a lo sagrado, es como reciben como este carácter de elevación. No sé si te queda claro, Daniela, o hay como duditas en esto. Alguien más, como que no le parezca, como que no le haga sintonía. Digo antes como para seguir avanzando, porque no me gustaría como avanzar cuando algo no ha quedado claro. Sí, Emanuel. Así es por ponerlo en términos así, exactamente. Son otra clasificación de objetos que no son, que sí contienen como este carácter de resguardar lo sagrado. Sí, Emanuel. Sí, y aquí es donde yo tengo una duda porque no soy experto en arte, que es lo que está diciendo Daniela junto con esta diapositiva que nos propones de Matthias Goeritz y lo que nos propone ¿cómo se llama esta crítica de arte ¿cómo se llama? Avelina Lesper. ¿Cómo? Avelina Lesper. Avelina Lesper, que va y les destruye Las exhibiciones. el arte conceptuoso de estas muestras de arte hipermoderno, posmoderno. Creo que aquí se puede ver el rompimiento. Cuando el arte, o sea, lo que nos dice Matthias Geritz, y que lo comentaba un poco Nayeli, creo, es que el arte es arte cuando entiendes los símbolos, cuando sirve para comunicar algo y que esos símbolos sean parte de la comunidad epistémica o comunidad de interpretación, ¿no? O sea, como que forman parte de algo común, ¿no? Y cuando no es eso, nos diría Matthias Geritz, entonces no es arte. Pero es lo que pelean los chavos estos de la zona Maco, ¿no? Que quieren decir, es que al final no importa lo que signifique para ti. Para mí lo que importa es que yo estoy significando en función de mis propios términos. Si tú no formas parte de mi comunidad hermenéutica, de mi comunidad de interpretación,
pues es problema tuyo, ¿no? Nos dicen estos chicos. Y es lo que critica esta Avelina, que a veces se me hace muy ruda con los chavos, ¿no? Que también digo, híjole, a veces sí, es demasiado. Pero pero mi pregunta es, entonces, para que algo, en términos de arte sacro, para que algo sea realmente arte sacro, tiene que formar parte de nuestro mundo de significación. ¿No es una oportunidad también para encontrar cosas que nosotros no sabíamos que existían? Bueno, Esta pregunta es muy oportuna porque precisamente por eso les ilustraba, después de ponerle tantas referencias de arte cristiano súper concebidas y conocidas, sobre todo más como desde el ámbito renacentista, el arte contemporáneo, en mi perspectiva, es un arte provocador, ¿no? Entonces, Matías Geritz, como es expresión de este arte contemporáneo, y por eso se los ponía, es como nos permite como partir de esas ideas del prejuicio, ¿no? Incluso pensando en esta parte que decías, el arte sacro, cómo se complementa con el arte contemporáneo. El arte sacro en el cristianismo, el arte sacro católico cristiano, representa un programa religioso, que es de lo que les refería anteriormente, un fundamento, que es una normativa acerca de qué especificaciones debe tener una obra de este carácter, precisamente por lo que ya les refería Daniela, porque no son objetos comunes y corrientes, sino que tienen esta parte de guardar, revelar lo sagrado. Entonces, bajo esta concepción y estas normativas, se cumple un programa iconológico o un programa iconográfico. Igual, son dos palabras que a veces suenan como sinónimos, pero son totalmente algo diferente, como arte religioso y arte sacro, pero que se complementan. Y bajo esta idea es que se constituye o se crea el arte sacro. Es decir, el arte sacro está pensado desde su origen está destinado al culto. No es como que yo, artista, un ejemplo, haya decidido pensar, ay, sí, voy a hacer una pintura y termine haciendo un pasaje bíblico, ¿no? Y diga como, ya, se puede destinar para alguna iglesia. No, no es así, sino su mismo origen requiere de un programa que esté pensado para ser representado en un ámbito especial. Incluso ya lo veremos con algunos conflictos, uno de ellos muy conocido en la historia del arte, que es el de Caravaggio y la representación de San Mateo, guiado por el ángel, para que también entiendan esta parte, bueno, no entiendan, para que hagamos sintonía con el referente. Los voy a invitar a que lean igual el libro de Ernest Gombrich, que ya tienen en la carpeta, y es la introducción. Entonces, ese no es como tan forzoso, es solamente por si queremos comentarlo, para que podamos entrar como a este mismo ámbito de estas concepciones diferentes, pero pues sí se los dejo igual como sugerencia para la próxima sesión. El que sí necesito que lean es el de Walter Benjamin. Igual, cierro paréntesis. Entonces, pensando en esta idea de cumplir este programa del que ya hablaremos, porque igual les voy a dar como esa sesión en la que pensemos cuáles fueron las especificaciones del Concilio Vaticano II y cómo se han ido adecuando en la representación del arte sacro, porque esta imagen de Matías Geritz, que esta es parte del arte religioso, no arte sacro, cumple con ciertas especificaciones que podríamos creer que pueden estar destinadas al culto, porque claramente vemos la representación de Cristo, ¿no? Y uno de los elementos artísticos y técnicos más utilizados por Geritz es el uso del oro, y también ya lo veremos porque el oro siempre está pensando como en un material incorruptible y que puede representar mejor la divinidad. Y esto es como uno de los fundamentos del arte barroco por los que se pensaba que la expresión de la divinidad y el arte sacro debía ser con oro. Pero este fundamento y esta técnica es muchísimo más, precede al mismo cristianismo. Bueno, en esta imagen que colocaba de Matías Geritz, no sé si ya pudieron ver el título y cuál sería el título. Ya sí se alcanza a leer, ¿no? Salvador de Auschwitz. Quiero pensar que todos tenemos como esta sintonía de qué fue Auschwitz, el mayor campo de el mayor campo de concentración en el que estuvieron
el mayor número de judíos durante el nazismo, en la época del Holocausto. Y es un título provocador, ¿no? Pensar en la imagen de un Dios cristiano como salvador de un pueblo judío en esta sintonía como del aspecto de religión es algo que pues nos debería hacer ruido en cuanto a si profesáramos como profundamente cualquiera de estas dos partes, ¿no? Es como Salvador de Auschwitz. Y esta parte provocadora, y por lo que les ponía a Matías Geritz, es el hecho de que se le ha señalado muchas veces como este arquitecto emocional, que a mí me parece como muy absurdo, porque creo más que Geritz es como un arquitecto, si queremos seguirlo poniendo en esas palabras, de lo sensible. Y en esta idea de lo sensible es pensar como esta parte estética, que igual Emanuel al principio nos refería, como esta parte estética de lo provocador, no en estas ideas de lo bello, lo grotesco, no es en estas categorías estéticas, sino más bien en el ámbito estético que engloba como ese universo de aquello que provoca, de aquello que causa algo. Todo aquello que nos va a causar algo que es corrompedor, que es targiversador, que siempre es irruptor, implica estética dentro del arte. Y llevándolo a eso como a esta parte del arte contemporáneo, igual ya abordaremos de eso en la sesión final porque pensamos que el arte sacro se perdió y se quedó por allá del barroco. Y no, o sea, el arte sacro en lo contemporáneo sigue teniendo presencia, sigue teniendo exponentes y sigue teniendo estas partes irruptivas y transgresoras que de repente creemos que no nos hacen sintonía, pero nos están invitando a eso sensible, a eso desconocido de lo que ya refería ahorita un poquito a Emanuel. Entonces, esa es mi invitación. Ya tendremos como toda una sesión para discutir, porque sí, obviamente el arte contemporáneo presenta muchísimos problemas, y más pensándolo en estas exhibiciones de zona macro, pero igual si les digo dónde estoy participando, pues me van a odiar un poquito, porque soy asistente de curador en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Entonces, como que igual yo misma tuve mi reconciliación con el arte contemporáneo, quitándome estos prejuicios, ¿no? Y es por eso esa invitación. Y es un proceso de reflexión. Igual no voy a defender todo el arte contemporáneo, porque a veces digo también, hay cada cosa. Y a veces concuerdo con Avelina Lesper, a veces otras digo, bájale un poquito a tu drama. Pero sí son como partes importantes, sobre todo por esta frase. Porque reconocer que el arte tiene vida es reconocer esa potencia estética. Porque reconocer que el arte está vivo no es como en esta idea que les mencionaba al principio de super elevarlo y pensarlo super sacralizado y que el arte no se puede discutir ni tocar porque es un ente súper abstracto que solamente las mentes más brillantes pueden comprenderlo. No es así. El arte está vivo porque es atemporal, porque el arte nos permite como hacer esas irrupciones, esas vinculaciones o esas partes provocadoras que nos conmueven. Conmueven en el sentido de conmoverse. Y bueno, no sé si alguien quiera decir algo al respecto o alguien tenga una aportación. ¿No? Bueno, pues respecto a esto, también otra cosa que es muy importante aclarar es también como la figura del artista. Porque igual pensamos mucho en el arte, pero a veces dejamos de lado al artista, ¿no? Y también por eso metía como a Matías Geritz como ya una figura, ya que las otras obras pues son más como de partes anónimas y no tanto que sean anónimas, sino que el registro histórico, esta parte de la memoria, pues nos ha obligado a perderlas, pero Matías Geritz, ¿no? Un artista. Y pensar en un artista, siempre que pensamos las obras de arte, tenemos esa concepción de creer que son el resultado de místicas actividades. Son como parte de un proceso súper espiritual y concentrado en el que, no sé, surgió como la inspiración y mágicamente el genio del artista fue configurando algo que resultó una parte súper hermosa y que nos provoca como un sensacionalismo, ¿no?
Pero pensar en esta parte de la misticidad y dejarlo como en ese abstracto de algo oculto es también perder esa parte de la revelación de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos perdiéndonos esta parte de pensar que el arte finalmente son objetos hechos y pensados por seres humanos. A veces el genio es concebido como un poder misterioso y atemporal, que de alguna forma está impregnada en el gran artista y que tuvo que pasar todo un proceso muy trágico para poder llegar a una obra de arte súper mística, ¿no? Y así es como vangloriamos la idea del artista. Y quizá en esa idea de pensar en el artista como este ente súper misterioso y súper genio, es también como caemos en esa parte de perder la humanidad y ese contacto que nos va a permitir acercarnos a su contexto, a su pensamiento y deslindarnos del mito artístico. Quizá como que fui un poquito, me revolví yo misma en esta última parte, pero a lo que me refiero es que precisamente pensar el arte que tiene vida es pensar que hubo una vida detrás de ese arte, que esa vida tenía sus prejuicios, tenía sus concepciones, tenía su contexto y sobre todo tuvo implicaciones que lo llevaron a pensar el arte como tal y por tanto tienen como ciertas características que impregnaron o hicieron como ciertas particularidades de su arte que lo logramos ver reconocible. En el caso de Matthias Geritz, que es el ejemplo que les puse aquí, es el hecho de él marcado por esta historia del nazismo en su sangre, en su origen alemán, y ver esa parte de la pérdida de la espiritualidad, porque él como ser humano no era católico, pero realizó muchísimo arte sacro en función del catolicismo, y esas son como partes importantes acerca de las diferentes perspectivas. Logró encontrar como esa pérdida de la espiritualidad o ese arrebato que él sintió tras ver el horror de Auschwitz, de Alemania, en el nazismo, y logró configurarlo en esta recuperación, este acercamiento y esta proximidad hacia lo divino. No precisamente, no solamente fungió arte sacro para el catolicismo, creo que tiene otras obras que también son expresadas en el Islam. Igual les voy a, más adelante les dejaré algún textito que hable como de un contexto, una bibliografía aproximada de Matthias Geritz. No es el único artista que voy a hablar, o sea, solamente lo puse ahorita como ejemplo y referente. No crean que soy su más grande fan, o puede que sí, pero es solamente para que podamos entender como estas ligaduras en las que no precisamente nuestra espiritualidad es irreconciliable con otra espiritualidad. Esto igual parte como del prejuicio y del mundo sensible y del mundo tangible. Quizá pareciera que apelo mucho como a esta idea del mundo sensorial a partir de unas potencias estéticas que abren esta posibilidad, pero siempre quiero que pensemos que lo sensible no implica con algo abstracto, sino que también puede ser muy tangible. Y por eso seguiré apelando así hasta el final al cuerpo. Así que si no ponemos el cuerpo, no tenemos sensibilidad. La sensibilidad no es algo espiritual que sale de nosotros y no se ve. No, la sensibilidad desborda en muchísimos aspectos. Y bueno, partiendo ya de este ejemplo, pasaremos a lo que es el arte cristiano, que es lo que nos ocupa de este pequeñito curso. El arte cristiano, pues ya lo hemos referido, ¿no? Tiene su concepción y su fundamento en la idea del cristianismo, pero sobre todo encuentra esta posibilidad de unir lo inefable que resulta la idea del Dios católico, del Dios cristiano, con lo falible, que es el objeto. Es decir, esta concepción de pensar aquello que es sumamente divino y sacro sobre todas las cosas, porque ningún otro Dios, bueno, dentro de las religiones politeístas, no monoteístas, ningún otro Dios politeísta tenía este carácter de elemento tan sacro como lo es el Dios de las religiones monoteístas. No sé si me estoy explicando. ¿O hay como alguna duda al respecto en esto? Bueno, lo que quiero referir es que en esta idea de ser tangible el mensaje cristiano, lo primero que debemos pensar es que
tiene un fundamento en la aproximación al misterio y revelación al signo sensible de Dios. Es decir, su fin esencial tiene que ver en esta idea del arte para el culto, en la idea de que la ritualidad y la proximidad de Dios requiere de una misticidad que se va a traducir en la liturgia. Y esto ya es como una concepción más del Concilio Vaticano II, pero es donde encuentra como, de todo el recorrido histórico que vamos a hacer, es como la síntesis en lo que finalmente encuentra como esta parte fundamentalista del arte cristiano. Y respecto a esto, regreso a lo anterior para señalar este autor que ya les comentaba, Juan Plazaola, que nos va a hacer como el recorrido ya más puntual acerca de lo que es el arte cristiano. Y igual en su texto, Historia del Arte Cristiano, nos va a referir. La vinculación del cristianismo con el arte fue... Ay, perdón, es que... fue convirtiéndose en una realidad de tan profunda significación y progresivamente tan variada y tan espléndida que hoy puede decirse que la historia del arte cristiano casi se identifica con la historia de 15 siglos de arte occidental. ¿Qué quiere decir esto? Que si pensamos del año 200 aproximadamente, cuando van a surgir las primeras manifestaciones de arte primitivo cristiano, lo que es conocido como arte primitivo cristiano, hasta aproximadamente el barroco, si queremos ponerlo ahí, que es donde muchos creen que se perdió la sacralidad del arte cristiano. Estamos hablando de 1500 años de pura historia en el que la historia del arte tiene su grueso en esta concepción del cristianismo. Obviamente va a haber otras vertientes, obviamente existen, pero casi todo lo que nosotros conocemos de arte, y no me dejarán mentir, porque incluso si les pregunto qué imagen tienen cuando hablamos de historia del arte, seguro va a ser alguna imagen relacionada a algún pasaje cristiano. Es más, hagamos la prueba rápido. ¿Qué imagen les viene a la mente cuando hablamos de historia del arte? ¿No? ¿No tienen alguna obra así? No te escucho, Mario. Perdón. Bueno, o sea, así este ejercicio. ¿Sabes? La escultura de Pienso en el Jardín de las Delicias. Mm. Uh-huh. Sí, Yo sí, pienso en la de ese homo que fue arruinado. ¿como cuál? La de Borja. Sí, ya, sí, como Ajá. arte ya arqueológicamente encontrado, ¿no? O sea, como Ajá, y que cuando lo intentan restaurar queda pues muy extraño. Ajá, Ahí siempre me va esa el pintura. Echeomo, ¿no? Ajá. Sí, o sea, es muy curioso porque yo hacía este ejercicio, Daniela habla del nacimiento de Venus, y hablaremos de la concepción religiosa y el vínculo cristiano con esa obra de Botticelli. O bueno, no sé si te refieres precisamente al de Botticelli, Dani. Ajá, la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. O sea, casi siempre nuestras concepciones van como a ese ámbito. Yo hacía el ejercicio con mis amigos, igual de súper ateos, porque políticas, sí, Facultad de Ciencias Políticas, y les decía, a ver, díganme una obra de arte. Y pues casi todos saben como, no, pues la creación de Adán, o igual ya lo mencionaba alguien, El Jardín de las Delicias, como obras de arte súper icónicas, pero que siempre remiten como a esta idea cristiana que a veces tanto despreciamos, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de que no es como si queremos omitir esta parte del arte cristiano y su concepción ritual y sagrada y todo el signo judeocristiano que conlleva, es como querer omitir 15 siglos de historia, es como querer eliminar 15 siglos de historia que nos dicen muchísimo, que es expresión y signo de muchísimas cosas. Eso se pone casi grilloso, sí, perdón. Se ve que vengo de ahí, ¿verdad? Y bueno, ese es como, en principio, los primeros fundamentos en cuanto a esta parte del arte. Y bueno, quiero concluir hoy con eso, porque antes de meternos a un debate que va a implicar igual toda la reflexión de una sesión completa,
que es acerca de la representación de Dios. Bajo este fundamento que ya les contaba acá abajito, acerca del arte cristiano, para llegar a esta idea de la aproximación al misterio y revelación del signo de Dios, se abrió un debate. ¿Esa aproximación al misterio nos permite representar a Dios? Y este debate es súper particular porque va a incluir igual estos primeros signos de la historia del arte cristiano, que es el arte paleocristiano, y el arte prerrománico y el arte bizantino, que es lo que vamos a abordar la siguiente sesión. Y bajo esta pregunta es como surge, bajo la pregunta de la representación de Dios, es como surge esta discusión de los iconoclastas y los iconódulos. Les voy a dejar igual que medio investiguen, o sea, no tienen que hacer así como la super investigación, pero que busquen estos dos conceptos, porque los vamos a usar mucho, y aunque yo los voy a explicar, o sea, me gustaría igual que ustedes como que tuvieran sus propuestas, o si ya tienen como dudas, poder atenderlas, ¿no? Y no ser tan abarcativos como ahorita y no perder, bueno, no es perder tiempo, pero sino como podernos centrarnos como en la complejidad de la discusión y no tanto como en la complejidad de conceptos. Entonces, repito, iconoclastas versus iconódulos, que es la representación de Dios. Entonces, para esto, lo último que voy a atender es por qué referimos a una memoria actuante dentro de este curso de arte cristiano. Mario hacía la provocación y ya inducía por ahí la discusión cuando eligió la frase de George D. Huberman, que es también un historiador del arte, filósofo, es el amor de mi vida, no lo sabe, pero se los comento. Y dice esta frase: debemos cerrar los ojos para ver cuando el acto nos remite, nos abre un vacío que nos mira, nos concierne y en un sentido nos constituye. Las palabras de George D. Huberman siempre tienden a ser muy poéticas, ¿no? Y así todos sus libros de arte van a ser como, contienen como toda esta carga filosófica y poeta para acercarnos a esta idea de los mundos posibles. Pensarlo como memoria actuante es porque, insisto, estamos hablando de un arte vivo. Un arte vivo no porque sea cristiano, no porque sea católico o no porque hablemos como de este programa teológico, sino porque siempre nos va a decir algo de lo que decía en otros tiempos. El arte es vivo porque antes de eso, perdón, es que me llegó un mensaje de Mario, porque antes de pensar en estas construcciones ya religiosas bajo fundamentos dogmáticos, tenemos esta capacidad de ser memoria en este sentido del recordis, de pasar por el corazón, de pasar y llevar al mundo sensible todo aquello que nos va formando, no como una sociedad en el sentido de aspectos aislados, o sea, sino como seres humanos, como humanos en sí, como esta posibilidad del humano en su naturaleza de regresar a la misticidad y divinidad, no de alguna religión en particular o no de una cosmovisión en particular, sino como esta idea de aquello que nos excede, pero a la vez es lo que nos hace tan humanos que nos regresa a partir de la memoria, una memoria que se construye en comunidad, colectivamente, y que nos hace inseparables los unos de los otros. Entonces, pues con eso quiero terminar por hoy, para que podamos abordar ya la discusión y no sea tan cansadas las sesiones. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que haya quedado medianamente claro. Y en serio, o sea, si tienen dudas o cualquier cosa, pues háganlas saber. Giselle, la palabra que decías, iconoclasta, iconóbulos, ¿o cómo decías? Ajá, se los voy a escribir en el chat. Ok, gracias. Oye, y soy de Polacas también, por eso puse eso. Ah, alma mater. Sí. Igual, bueno, aquí están como lo que les contaba de la próxima sesión. Esta es la bibliografía, pero ya se las puse, o sea, no la tienen que buscar, solamente es como referente porque obligada a citar.
para que consulten. Es la obra de Walter Benjamin. La obra completa se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Obviamente, si tienen tiempo o quieren hacerlo, pueden leer el libro completo. Es en verdad muy cortito, son como 160 páginas aproximadamente, pero para lo que nos ocupa solo les pido leer estas 10, 11, que son acerca de la destrucción del aura, ritual y política, valor de culto y exhibición. Entonces eso quedaría como para nuestra siguiente sesión. Ay, sigo mandando los mensajes en privado, a ver, perdón. Según yo ya lo había escrito. Ahí está. Eso es como para que tengan como esta concepción, este acercamiento conceptual a esas palabras. Y bueno, ya como a modo de recreatividad y para que ocupen este tiempo de cuarentena, esta es una liga para explorar como una galería de arte religioso. Es puramente arte cristiano, o sea, por eso no confían en Google nunca y en sus definiciones, pero van a encontrar como obras de arte, o sea, para que vayan viendo, por si quieren que hablemos de una en específico en determinado momento o algo, es esta liga. Y para la carpeta Drive, ¿qué hice? Perdón. Aunque no sé qué estoy haciendo. Perdón. Para la carpeta Drive es esta. Este es el enlace. Está cerrada, o sea, les voy a aceptar la invitación a todas las invitaciones que lleguen, pero la voy a configurar para que ustedes también puedan incluir material y puedan incluir bibliografía complementaria si así lo desean, y pues sea una carpeta construida por todos y que tenga como ese grueso interdisciplinario. Entonces, les doy tiempo para que anoten. Esos son los enlaces. Y bueno, Mario nos está invitando a que nos tomemos una foto grupal, así que si desean hacerlo, para que prendan sus camaritas. Sí, ahorita se los copio los enlaces, aquí me los está pidiendo. Bueno, me dice Mario que se los va a mandar por correo, entonces si quieren los esperamos, porque luego también pegándolos aquí en el chat se pierden, entonces mejor es que se los mande por correo para que no haya problema. ¿Qué estoy diciendo? Sí, bueno, eso sería todo por hoy. Así que, pues muchísimas gracias por haberme acompañado y bueno, esperemos que las siguientes sesiones sean mejores. Estaba muy nerviosa, por si no lo notaron, pero pues muchas gracias nuevamente. Estuvo genial. Gracias.